Espero que no caiga el agua. Está muy tambaleante. El tema de este mensaje, la importancia del ejemplo masculino en la familia. Hermano David, quiero saber quién escogió este tema y me lo dio. Lo necesitamos, pero un poco de ansiedad aparece solo por mencionar esto, yo creo. Especialmente para mí esto es diferente de lo que me acostumbro a estudiar, preparar, predicar. Tal vez en algunos sintieron la aguja de ansiedad subir un poco. La importancia del ejemplo masculino en la familia. Quiero leer Proverbios 23, versículo 22, la primera mitad del versículo 23, 22, Proverbios. Y después vamos a orar. ¿Sí? Gracias, hermano. La palabra de Dios dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró. Oremos. Señor, ha sido un placer levantar nuestra voz en alabanza, meditar en la gloria de la cruz. Queremos escondernos en la sombra de ella, confesar que dependemos, Señor, de ti, de tu gracia en todo. En nuestra vida necesitamos gracia. Gracia para la salvación, gracia para la vida diaria, gracia para andar fieles en tus caminos. Señor, en estos momentos estamos pensando en las familias, la importancia de los varones, los hombres en las familias. Es un tema muy importante, Señor, en esto. También necesitamos tu gracia y tu bendición. Entonces, enséñanos, Padre, anímanos y prepáranos para ser siervos fieles en nuestros hogares. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, inmediatamente veo que existe una dificultad con este tema porque la Biblia no habla directamente, precisamente del tema. Sí, encontramos mucha enseñanza de lo que debemos hacer como hombre o como esposo o como padre. Encontramos enseñanza acerca de lo que debemos enseñar como hombre o esposo o padre, pero no dice directamente nada acerca del ejemplo. Pero creo que se entiende sin precisarlo. Aquí el texto dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró. Oye, dice. Hermanos, todos entendemos, espero que sí entendemos, que hablamos tanto con voz como con los hechos, ¿verdad? Y cuando la palabra dice que debemos oír y oír a nuestro Padre, pues está diciendo, pues debemos oír no solamente sus palabras de labios, sino
lo que enseña con sus hechos. Tenemos el dicho en inglés, actions speak louder than words. ¿Entiende eso? Acciones hablan con más volumen que palabras. Pues el diccionario me dice que hay un dicho paralelo, no sé si lo entiendo perfectamente, pero dice que hechos son amores y no buenas razones. ¿Está diciendo la misma cosa? Hechos son amores y no buenas razones. Acciones hablan con más volumen que palabras, así es muchas de las veces. Hermanos, hablamos fuertemente con nuestros hechos y tenemos que estar siempre conscientes de esto. ¿Qué estamos diciendo? Que nuestro ejemplo tiene voz y habla. Es una voz sin palabras tal vez, pero sí habla. Desde el principio del estudio y mensaje quiero afirmar la soberanía de Dios. Dios supera a todo obstáculo y Dios lleva a cabo su propósito eterno. Pero al lado de eso la Biblia nos enseña responsabilidad humana, ¿verdad? No podemos negar eso. Y la verdad es que nuestro ejemplo no asegura los resultados que queremos. El padre con el ejemplo mejor, pues no puede asegurar que eso va a producir los resultados que quiere. Y al contrario también el padre con el ejemplo peor puede regocijarse que Dios soberano es misericordioso y a veces Él hace cosas maravillosas. Entonces, acordamos eso y no estamos negando eso, pero estamos acordando la responsabilidad humana que nuestro ejemplo tiene influencia y debemos siempre acordarlo. Primero, para seguir adelante, hermanos, quiero decir que la Biblia sí menciona el concepto de ejemplos. Lo hemos oído hoy ya. Pero si buscamos en San Juan 13, versículo 15, ¿qué vemos ahí? Aquí habla del Señor Jesucristo. Juan 13 y 15 dice, ahí está, 15. Porque ejemplo os he dado. Está hablando el Señor Jesucristo. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pues esto fue algo específico a que estaba haciendo referencia en el momento. Pero sí nos muestra que Jesús, y hay muchos otros versículos que hablan de Jesús, que Él dio ejemplo. En Filipenses, buscan conmigo ahí. Filipenses 3, 17. Pablo exhortó seguir el ejemplo de él y de otros. Él dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dice que me imitan a mí. Y hay otros que están siguiendo el ejemplo y quiero que sigan mi ejemplo, el ejemplo de ellos. Entonces Jesús sí dio ejemplo. Pablo exhorta a seguir un ejemplo bueno. En Timoteo, creo que un texto que ya mencionamos en la mañana, en 1 Timoteo 4:12, encontramos dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Pues, ¿qué estamos viendo? Jesús dio ejemplo. Pablo exhortó seguir ejemplos buenos. Pablo exhortó ser ejemplo bueno. Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Pues yo veo en esto que Él está diciendo que debemos buscar buenos ejemplos. Ahí están. Miren a ellos y
Buscan a ejemplos buenos como los profetas. En Hebreos 4:11, procuremos, Hebreos 4:12, porque la palabra, estoy leyendo mal. Procuremos pues entrar en aquel reposo en que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Eso es lo que quería. Que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué está diciendo? No caer en el error del mal ejemplo. Entonces vemos de varios lados esta idea del ejemplo. Jesús dio ejemplo. Pablo exhortó seguir el ejemplo bueno. Pablo exhortó ser un ejemplo. Santiago dice buscar ejemplos buenos. Hebreos dice no caer en el mal ejemplo. Entonces, aunque no hay versículo que habla directamente, que menciona el ejemplo masculino en la familia, yo creo que es obvio que podemos encontrar aplicación al caso, ¿verdad? Porque la Biblia sí usa la idea. Entonces, número 2, hay que entender que somos ejemplos. Siempre. Tal vez ejemplos buenos, tal vez ejemplos malos, tal vez positivos, tal vez negativos, pero siempre somos ejemplos. Y así tenemos influencia en la familia, en las esposas e hijos. Cuando un hombre escoge estar ausente, está dando un ejemplo. En la mañana David me hablaba de muchos que deciden ir al otro lado a trabajar, entonces abandonan sus familias, aquí sus hijos se crían sin formación, en caos y tal vez con rencor en el corazón hacia su padre porque nunca estuvo en su vida. Ellos hacen lo mismo, ¿verdad? Cuando un hombre escoge estar ausente, un hombre que abandona a su esposa y a sus hijos, se separa de ellos. Él está dando un ejemplo. Y la mujer y los hijos están sintiendo el efecto de ese mal ejemplo. Cuando un hombre escoge vivir sin relación activa con su esposa o con sus hijos, está dando un ejemplo. Un ejemplo que sus deportes son más importantes que los niños, o que sus compadres son más importantes que su familia. Entonces vive en la misma casa, ahí cena, ahí hace algunas cosas, pero no participa en la vida de los hijos, en sus gozos, en sus frustraciones, en sus necesidades, y ellos no reciben ningún beneficio de su presencia. Eso es una influencia, un ejemplo. Pero cuando un hombre escoge participar activamente, también está dando un ejemplo muy importante y de mucho valor. Hermanos, no es necesario ser perfecto para ser buen ejemplo. Doy gracias al Señor que es así. Pero sí es necesario estar consciente de los demás. Me están viendo. Están siendo influenciados por mi conducta. Mi esposa y mis hijos. Pregunto a ustedes, hombres, ¿han visto algo de sus padres en
sí mismo, en su persona? Yo creo que sí, ¿verdad? Tal vez en su conducta, sus hechos, sus expresiones, sus fallas, pero fácilmente pueden ver que el ejemplo de sus padres fue estampado en su persona, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con sus hijos. Su ejemplo va a ser estampado en la persona de sus hijos. Les aseguro que su esposa ha visto algo de sus padres en usted. Es cierto. Lo mismo va a ocurrir con sus hijos. Cuando ya está más grande y tiene hijos que tienen hijos, está mirando a sus hijos tratar con sus niños, y ya con más experiencia ve a su hijo o a su hija decir algo o hacer algo con el niño y piensa, no es necesario decir nada, pero piensa, ay hijo, ¿por qué hiciste esto? Ay hijo, ¿por qué? ¿Fue necesario eso? Entonces se acuerda. Vieron lo mismo cuando yo les trataba a ellos. ¿Sí? Creo que es un tema que vale la pena meditar. Sabiendo que inevitablemente somos ejemplos, nos conviene meditar qué clase de ejemplo somos. Número 3, esto es interesante. ¿Saben que aún los psicólogos y los sociólogos ya reconocen la importancia del ejemplo masculino? No es algo popular en el pensamiento de la sociedad en general. Pues prefieren decir que la presencia de un hombre no es tan importante en una familia, pues dos mujeres pueden criar a una familia igual como hombre y mujer. Así quieren pensar, ¿verdad? Y así, pues lo dicen forzosamente. Y dicen que una mujer sola, pues ella puede criar a su familia con el mismo éxito si tuviera, pues, y pues quiero honrar a toda mujer que está en una situación donde ella tiene que hacer eso. Y debemos ayudar y orar por tal hermano o tal señora, pero ella tiene dificultades que vienen directamente del hecho de que no hay un hombre allí dando un ejemplo en esa familia. Por varias décadas, aún los psicólogos negaban la importancia del hombre en la familia. Pues leí de una doctora, pues ella hacía estudios postgraduados y quería hacer un estudio de niños usando un cuestionario, dando el cuestionario a hombres, padres y madres pidiendo respuestas acerca de sus niños. Y su asesora ahí en la universidad preguntó, pues, ¿por qué vas a dar el cuestionario a los padres? ¿A poco son importantes ellos también? ¿En serio? Por muchos años el padre en esos estudios fue incluido bajo la categoría de otras influencias. Porque la madre era la influencia principal. Pero eso ha cambiado aún con los psicólogos. Y eso es sin tomar en cuenta el aspecto espiritual. Ese estudio que hacía esa doctora encontró que con la mera presencia de un padre en un hogar se disminuye conducta agresiva en los niños.
solamente con la presencia del Padre. Pero con la participación activa de un padre, se aumentaba el desarrollo cognitivo. ¡Wow! Se disminuía delincuencia juvenil en los hijos y depresión y otros problemas psicológicos en las hijas, con un padre activo en sus vidas. El padre atento y afectuoso es mucho más que un segundo adulto en el hogar. Él trae beneficios positivos para los niños que ninguna otra persona puede traer. Con este padre activo, los niños se crían con más seguridad emocional, son más pacientes, así aprenden a afrontar más fácilmente el estrés y las frustraciones de la niñez y adolescencia con un padre activo. Y los psicólogos dicen que aún tienen más capacidad o más aptitud lingüística por tener un padre presente y activo en la casa. Tienen mejores resultados académicos. Un modelo positivo ayuda a varones adolescentes a desarrollar características positivas masculinas. Y las muchachas tendrán con más frecuencia opiniones positivas de los hombres si tienen el ejemplo de un padre activo en su hogar. Podrán relacionarse mejor con los hombres si tienen un padre atento. Y eso es sin tomar en cuenta el aspecto espiritual. Número 4. Ahora, fijémonos en el aspecto espiritual. Todos los padres cristianos bien conocen Efesios 6:1, ¿verdad? Vamos a Efesios 6, 1 a 3. Efesios 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pues tal vez este será el segundo versículo que enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Primero Juan 3:16 y después de esto Efesios 6:1. Es obvio, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Pero menos se entiende los versículos 2 y 3. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar es la palabra clave que estoy viendo en versículo 2. Hermanos, honrar quiere decir mucho más que respetar, estimar, reverenciar. Enseñamos a nuestros hijos, pues, hablar a sus padres con respeto, ¿verdad? El niño nunca debe golpear a su mamá. Y cuando estén ya viejos, pues deben cuidar a sus padres. Y si la madre está enferma, pues hay que llevar comida, ¿verdad? Tenemos que honrar a nuestros padres. Y todo eso es cierto y bueno, pero este versículo no está hablando acerca de nada de eso. En realidad. Porque la promesa, versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, no viene por respetar simplemente a sus padres. Tenemos que leerlo en su contexto y ver el contexto más amplio. Eso viene tomado de Deuteronomio 5:16. Vamos ahí al Antiguo Testamento y leemos ahí en Deuteronomio 5:16, pues ahí donde Moisés está
volviendo a dar los 10 mandamientos en este capítulo, ahí viene incluido: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que te sean prolongadas tus días, para que te vaya bien sobre la tierra de Jehová tu Dios. ¿A poco el Señor está diciendo que si tú cuides a tu mamá cuando ella esté viuda, o si respetas a tu papá y siempre le hablas bien, y si levantas los zapatos o no sales a la calle cuando dicen que no debes salir a la calle, así, nada más, pues así vas a prolongar tus días? Tenemos que leer esto en el contexto más amplio. ¿Y qué encontramos? Buscamos Deuteronomio 4:40. Guarda, aquí estamos viendo cuando Moisés está renovando el pacto con Israel. Y él dice: guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra, para que Jehová tu Dios te da para siempre. Está hablando de guardar para nosotros, cumplir, obedecer, guardar la palabra de Dios. En su caso, de ese día estaba renovando el pacto antiguo con Israel. Entonces él estaba diciendo: israelitas deben cumplir con la palabra de Dios. Los 5 libros de Moisés, el pacto que él había dado con Israel, dice: deben obedecer la palabra, los mandamientos que Dios ha dado, y si guardas y obedeces las palabras, te irá bien. 5:33, que dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Otra vez vemos lo mismo. La bendición viene por la obediencia, ¿verdad? La obediencia de la palabra de Dios. 11, versículos 8 y 9, capítulo 11, versículos 8 y 9 dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y mar. Otra vez vemos lo mismo: guardar los mandamientos para que seáis fortalecidos y poseáis la tierra y sean prolongados tus días. 12:28 dice: guarda y escucha todas estas palabras, la palabra de Dios. Escucha la palabra, guarda la palabra, obedece la palabra que yo te mando, para que, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Entonces, ¿qué vemos en todo el contexto aquí? Hay muchos otros versículos semejantes a esto. Que la bendición viene por medio de obedecer, guardar la palabra de Dios. Está conectado con obediencia a la palabra de Dios. Ahora vamos a leer en capítulo 6, empezando en versículo 1. El hermano Tomás mencionó este pasaje en la mañana. Aquí encontramos el gran mandamiento en Deuteronomio 6:1. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿A quién está hablando? A Israel, la nación de Israel, ¿verdad? Hombre y mujer, adulto y niño que es capaz de entender, pues está hablando a todos. Y dice:
Deben guardar los mandamientos. 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Otra vez vemos ahí la promesa, la misma promesa que vimos ahí en Efesios 6. Versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, y que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Cuida de poner la palabra por obra. Entonces encontramos las palabras. Oh Israel, versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está diciendo a los padres de Israel, los hombres de Israel, mujeres de Israel, todos los que tienen capacidad de entender, deben amar al Señor de todo corazón. Si aman al Señor de todo corazón, va a guardar, va a cuidar, va a obedecer su palabra, ¿verdad? Va a hablar con sus acciones. Si está la palabra en su corazón, sus hechos, su vida, su ejemplo, va a hablar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces debemos tener la palabra en el corazón. Debemos amar a Dios y eso va a transformar nuestra vida. Y debemos tener las palabras en nuestro corazón. Debemos conocer bien la palabra de Dios. Y entonces en 7 a 9 debemos enseñar la palabra de Dios. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿qué vemos? Debe amar a Dios de todo corazón y eso va a transformar su vida. Debe conocer la palabra y debe enseñar la palabra a sus hijos. Deuteronomio nos muestra que la promesa viene por obedecer la palabra. ¿Sí? Los padres tienen la responsabilidad de vivir la palabra y la responsabilidad de enseñar la palabra. Entonces, cuando Pablo dice, y cuando el Señor en Deuteronomio dice, y cuando Pablo dice en Efesios 6, honra a tus padres, está diciendo que la promesa viene por honrar a los padres, pero la promesa es por obedecer a la palabra. Pero un padre fiel, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar viviendo la palabra y va a estar enseñando la palabra. Entonces el honrar a sus padres es observar su ejemplo, es seguir el modelo de su ejemplo, es hacer caso de la enseñanza que reciben de ese ejemplo y hacer caso de la enseñanza que están dando a sus hijos. Porque la promesa es por obedecer la palabra. Y los padres tienen la responsabilidad de vivir la palabra, poner el ejemplo y enseñar la palabra. Entonces, cuando honran a sus padres, escuchen, reciben, hacen caso y siguen. Viene la promesa, la bendición.
Así vemos que Efesios 6, 1 a 3, no es solamente una exhortación para los niños, sino también para los padres. Los padres estar conscientes de su ejemplo e inculcar la palabra a sus hijos, porque así sus hijos reciben la bendición. Pues cuando Pablo escribe a padres, muestra que ningún hombre está exento. No puede dejar que la madre tome la responsabilidad de la formación espiritual de la familia. Son los padres, hombre y mujer, que tienen su responsabilidad, y el padre también tiene responsabilidad de vivir la palabra, instruir la palabra, enseñar a sus hijos a obedecer la palabra. Y así, por medio de honrar, hacer caso, recibir lo que enseñan, viene la promesa. Ahora, número 5, quiero hablar un poco de la conducta personal del hombre. Vamos a buscar Proverbios 22, 24. Proverbios 22, 24 a 25. ¿Qué dice? Una enseñanza. Todos debemos recibir y poner en práctica la enseñanza aquí. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Conocen hombres así? Yo creo que sí. ¿Son así? Espero que no. Pero dice, no te entremetas, no te acompañes. ¿Qué? 25. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Está enseñando aquí acerca de nuestra amistad, amistades. Afirma que el enojo descontrolado es pecado. Está diciendo que no debemos hacer amistad íntima o cercana con tales hombres, porque hay peligro de seguir su mal ejemplo y sufrir las consecuencias de su mal ejemplo. Pero en este estudio no hablamos de amistades escogidas. Hermanos, nuestros hijos no escogieron esta relación. Ellos están atrapados en esta relación. Y si el padre de estos hijos es iracundo, hombre de enojos, fácilmente aprende sus maneras y tome lazo para su alma. ¿Sí? No puede separarse de esa relación. Tendrá influencia, sufrirá influencia directa del hombre iracundo en sus tratos con sus hijos, y sufrirá efecto
o influencia indirecta, porque él aprenderá sus maneras y lo repetirá. No es así solamente con el enojo, es así con toda nuestra conducta, hermanos. Somos modelo a la familia de la vida cristiana masculina. Sé que ustedes saben que Dios ordenó a apóstoles, ¿verdad? No a apóstolas. Dios ordenó a pastores, no a pastoras. Y Dios ordenó que los hombres deben tomar liderazgo en la iglesia y en la familia. Nunca debemos vivir de tal manera que nuestro ejemplo enseñe que la orientación espiritual de la familia corresponde a la madre. Y que el padre solo la acompaña tratando de no interferir. No podemos vivir así. No vamos a menospreciar la influencia de la madre, pero tenemos que acordar que el liderazgo corresponde al hombre. El marido sabio nunca va a excluir a su esposa, ni deben pensar tal cosa, eso no estoy pensando. Nunca va a excluir a su esposa en la formación espiritual de los hijos, pero el padre debe demostrar liderazgo para dar a sus hijos y a sus hijas ejemplo bíblico. ¿Cuándo es así? Ese hijo, cuando ya sea hombre, no va a esperar que su esposa ocupe el lugar que tuvo que ocupar su mamá. Pero muchos hijos que ven que su madre da el liderazgo espiritual, así lo hacen. Pues eso es lo que debe hacer mi esposa. No, hermanos. Debo señalar, hermanos, que es posible asumir demasiada culpa cuando nuestros hijos salen mal. También es posible apuntarnos demasiado crédito cuando salen bien. Ellos son personalmente responsables delante de Dios. Todo lo bueno es por gracia, pero aún nos corresponde gran responsabilidad poner ejemplos buenos, porque esos ejemplos son uno de los instrumentos, los medios que Dios usa en sus manos para llevar a cabo sus propósitos. Quiero leer en Proverbios otra vez 17, versículo 6. Corona de los viejos son los nietos. Pues ya no voy a empezar en eso. Tengo 7. Pero segunda mitad del versículo dice, la honra de los hijos, sus padres. Existe naturalmente en los hijos el pensamiento que su padre es el mejor de los padres, ¿verdad? Sí. Debemos aprovechar esa inclinación en nuestros hijos, guiándolos al camino bueno. Este versículo me hace pensar que siempre habrá un hueco insatisfecho, si lo puedo decir así, en el corazón de cada hijo que carece de un padre atento. Cuando nace un bebé, no viene incluida un manual de instrucciones.
¿Cuál es la primera fuente de instrucción que los padres nuevos consultan? Antes de hablar a su mamá o buscar un libro, primera fuente de instrucción que viene a la mente, ¿qué es? Su experiencia. El ejemplo de sus padres. Algunos no tienen ninguna idea de cómo proceder y otros lo hacen con seguridad. ¿Qué es la diferencia? El ejemplo de sus padres. Así será con sus hijos también. Siempre es más fácil tratar a sus hijos para ellos. Siempre es más fácil tratar a sus hijos con afecto si fueron tratados así. Siempre es más fácil disciplinar a sus hijos con ira y violencia si fueron disciplinados así. Siempre será más fácil demostrar amor por la palabra, amor por la oración, paciencia, generosidad, control de sus apetitos, resolver conflictos en forma responsable, si vieron todo eso en su familia y en su padre. Hermanos, cabe mencionar el ejemplo de tu relación con tu esposa. Es muy importante para tus hijos. Leemos Efesios 5:25. El mundo greco-romano era notorio por su inmoralidad, infidelidad, perversión, malas relaciones entre esposos, superficiales relaciones entre esposos. Así fue el mundo greco-romano, muy notorio. Los hermanos de Éfeso necesitaban un ejemplo, porque ellos nunca tuvieron buen ejemplo en su vida. Entonces Pablo dice a la iglesia, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, no han tenido un ejemplo para sus matrimonios, yo lo sé, pero miren a Cristo. Cristo es el ejemplo que debemos reconocer y seguir. Hermanos, nosotros necesitamos de igual manera ese ejemplo, el ejemplo del Señor Jesucristo. Y lo debemos escudriñar cuidadosamente. Pero, ¿qué mejor, hermanos? Si nuestros hijos no se encuentran en la condición de los efesios. ¿Qué mejor tener ambos ejemplos? El ejemplo de Cristo, el ejemplo de su Padre fiel también. Lo que ellos no tuvieron. ¡Qué bendición! Hombres, hermanos, tu amor para la madre de tu hijo preparará a tu hijo a amar a su esposa con cuidado, afecto, atención, paciencia.
Es muy famosa la enseñanza de Pablo a los Efesios aquí, que la mujer debe estar sujeta, debe someterse, debe respetar a su marido. Y así debe ser. A veces no es así en el mundo. Y aún a veces en el hogar cristiano, porque la madre tampoco es una mujer perfecta, el hombre no es hombre perfecto, y a veces ella no está sujeta. A veces no se somete como debe. ¿Cómo va a reaccionar entonces el hombre en esa familia? Pablo nunca, lo escribo en mayúscula, subrayado, nunca dijo que el hombre debe subyugar forzosamente a su esposa que no se somete. ¿Me oyen? Gánala con amor. El hombre que la somete con golpizas y abusos emocionales y crueldad, prepara a su hijo a hacer lo mismo. Y el daño que hace es algo presente en esa familia y también algo futuro en la familia de sus hijos. Pero cuando tú ganas la sumisión de tu esposa con amor incondicional, con amor sacrificial, con amor voluntario, la bendición también es algo presente y futuro en la familia de tus hijos. ¿Y qué de sus hijas? ¿Verán la razón de la crueldad de su padre? ¿Verán la crueldad entre maridos como normal? Si es así, entonces les será mucho más difícil evitar lo mismo cuando ellos están buscando un hombre. Y sabe que aparte de eso, siempre sentirán inseguridad con los hombres. Qué triste. No debe ser así. Una cosa para concluir, hermanos. Acordemos que nosotros, padres, somos una definición viva de la palabra padre. Nuestros hijos, cuando oyen la palabra padre, piensan en lo que han visto en su experiencia. En una conversación común, ¿qué emoción van a sentir al oír la palabra padre? Si vieron mal ejemplo en ti, hermano, su reacción emocional será una reacción negativa. Si vieron en ti un buen ejemplo, su reacción emocional será una reacción positiva. La palabra padre es algo precioso para alguien que tuvo padre fiel, padre atento.
Es como en el invierno calentarse al lado del fuego. Pues se siente bien, simplemente pensar en el concepto. Siente cierto cariño simplemente diciendo la palabra. Hermanos, en las Escrituras, Dios se identifica como Padre de los redimidos. Oramos, Padre Celestial. Cuando nuestros hijos están creciendo o ya sean hombres y mujeres, cuando oyen a alguien hablar de Dios el Padre, ¿qué será la reacción emocional? Estamos sembrando semillas, hermanos. Al oír que Dios es Padre, sentirán un concepto afectuoso. ¿Querrán acercarse a Dios porque es un Padre? ¿O sentirán un concepto amenazante o desagradable y querrán distanciarse? Es cierto, como ya lo he dicho, Dios es soberano y Dios es misericordio y gloria a Dios que es así. Él siempre supera todo obstáculo para alcanzar a sus escogidos. Gracias, que sea así. Pero también es cierto que Dios usa las influencias de la vida para alcanzar sus propósitos eternos. Y Él nos hace responsables de muchas cosas. Queremos, hermanos, ser buenos ejemplos como hombres y así ser instrumentos de bendición y no instrumentos de maldición. Así es algo que podemos meditar, la importancia del ejemplo masculino en la familia, hermanos. Gracias por su atención.